Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí una vez más. Y bueno, pues la verdad es que este otoño es un otoño caliente, como estaba previsto que así fuera, políticamente hablando, porque estamos a unos días de la investidura, o mejor dicho, de la sesión de investidura del señor Núñez Feijóo, de la más que probable o del más que probable fallido de este intento, pero evidentemente eso está ahí y ocupa hoy por hoy pues la práctica totalidad de las opiniones de carácter político de este país. Pero es que ahí no termina la historia, porque todos sabemos que si Feijóo no fuera investido, el rey llamará a consultas nuevamente, en este caso a Sánchez, y Sánchez pues seguramente tenga los apoyos de la práctica totalidad de los partidos de izquierda e independentistas de este país. Y eso no será a cambio de nada, eso tendrá un precio, eso será a cambio de algo importante que está provocando y de qué manera un auténtico terremoto en la sociedad española. Terremoto de carácter político, un terremoto del que nadie se está librando porque mal que bien todo el mundo tiene su opinión. Y es que el precio que Sánchez va a tener que pagar, es decir, el Estado español va a tener que pagar, porque Sánchez presumiblemente va a ser el que autorice que eso sea así, pues va a ser que el independentismo catalán, concretamente Junts, y el señor Puigdemont, el prófugo que todavía se encuentra en Waterloo, esperando una posible más que probable amnistía, pues evidentemente pues expectante ante lo que suceda. Pero es que no solo se trata ya de que el precio sea el de una más que posible amnistía, más que presumible, de la que yo ya sobre la que yo ya me he pronunciado en varios vídeos, sino que además cabría la posibilidad de que el señor Puigdemont haya exigido como precio para dar su voto en la investidura del señor Sánchez que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña para que sea el pueblo catalán el que decida si desea seguir permaneciendo formando parte del Estado español o no. Pero claro, esto no es un tema cualquiera, no es un tema simple, es un tema muy complejo y es un tema que evidentemente pues ha dado muchísimo que hablar y sobre el que yo me quiero pronunciar hoy, porque lo que pretendo, más que tomar una opción política en torno a esa posibilidad o no, lo que pretendo es clarificar cuáles son las diferencias entre una consulta a la participación ciudadana y un referéndum, porque no son lo mismo y los voceros mediáticos lo que se dedican es a incendiar continuamente el escenario, a confundir, a mostrar opiniones que muchas veces lo único que hacen pues es azuzar todavía más, si cabe, este complejísimo problema y este tema tan importante que tiene en este momento a los españoles pues prácticamente pendientes de lo que pueda suceder. Yo creo que me parece que es el momento de que tenga yo algo que decir para clarificar un poco si ese referéndum de autodeterminación es posible o no es posible, jurídicamente hablando, y cuál es la diferencia que existe entre el referéndum y la consulta, si es que la hubiera. Así que bueno, queridos amigos, lo primero, agradeceros una vez más que hayáis querido compartir unos minutos de vuestro preciado tiempo conmigo, con La Ventana Esmeralda, con un vídeo de los largos, porque creo que el tema se las trae, el tema lo merece, porque como bien sabéis son vídeos pequeños, de menos de un minuto, los que últimamente estoy haciendo de una manera prácticamente generalizada. Dicho lo cual, amigos, pues la pregunta del millón es, bueno, ¿es lo mismo una consulta popular que un referéndum? ¿Es posible un referéndum en España? Un referéndum, vamos a ver, sí es posible, ya os lo digo yo, pero ¿es posible un referéndum convocado por alguien que no sea el gobierno de la nación? ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Cuál es la experiencia que en España tenemos sobre el tema de los referéndums? ¿Cómo se convocan?
cuál es su diferencia esencial con una consulta política, etc. Lo primero que quiero deciros, queridos amigos, es que se tiende a confundir la consulta política con un referéndum. Y lo primero que hay que decir es que no son lo mismo. Son algo bien distinto porque la consulta engloba el referéndum. Es decir, mientras un referéndum es una consulta, no toda consulta, sin embargo, es un referéndum. Es decir, el referéndum es un modelo de consulta, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Y la Constitución española, en su artículo 92, hace referencia a la posibilidad de que se convoque un referéndum por parte del Gobierno de España, pero no habla específicamente de consulta, sino habla de referéndum. Y si buscamos a lo largo del texto constitucional y buscamos a lo largo, o buscamos en cualquier otra normativa legal en este país, no vamos a encontrar ningún artículo que clarifique clara y concretamente la diferencia entre lo uno y lo otro. Sin embargo, no son lo mismo, son técnicamente diferentes. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios que hacen distintivo la consulta del referéndum. Bien, es importante tener en cuenta que la Constitución española, en su artículo 92, dice que el Gobierno de la Nación podrá someter a referéndum, no dice si consultivo o no consultivo, ese es otro tema, es decir, no dice si con relevancia jurídica o no, pero sí dice que podrá someter a la consideración de la ciudadanía cuestiones, o mejor dicho, decisiones políticas de especial trascendencia. Artículo 92 de la Constitución. Por lo tanto, no dice tampoco qué cuestiones, aunque sí especifica que estas cuestiones o decisiones de especial trascendencia podrían tener lugar, por ejemplo, con cualquier reforma de la Constitución, con cualquier reforma del régimen electoral o cualquier tema que tenga que ver con o que afecte a la propia estructura del Estado. Por lo tanto, el referéndum es un mecanismo, es un instrumento de participación política muy importante, muy semejante a lo que sería una participación directa en democracia, que es la verdadera, la real, y que es a la que temen los políticos. Porque claro, si tú sometes a la consideración de la ciudadanía una decisión política de especial trascendencia, ¿vale? Y resulta ser que la ciudadanía se manifiesta en contra de los intereses o de la voluntad del gobierno que lo ha convocado, ¿qué es lo que hace? Pues tiene un problemón entre las manos. Y para evitar tener ese problemón entre las manos, ¿qué es lo que hace? Pues no convocar prácticamente referéndums. De hecho, solamente ha habido 4 en España desde que se reinstaurara la mal llamada democracia en la que estamos viviendo, cuando se aprobó o se sometió a consideración de la ciudadanía la Ley para la Reforma Política, también la Constitución Española, y posteriormente ya en el año 1986, creo recordar que fue un 13 de marzo, aquel referéndum sobre la OTAN, en el que yo participé activamente, donde el Partido Socialista Obrero Español engañó vilmente a la ciudadanía después de llegar al gobierno de la nación, entre otros motivos porque había prometido que haría un referéndum para salir. Luego hizo un referéndum para quedarnos. Y además hay muchas dudas sobre cómo se gestionó ese referéndum, sobre los resultados. Hay muchas dudas todavía, pero de eso ya no se habla. Y tuvimos un último referéndum que fue en el año 2005, creo recordar, donde se consultó a la ciudadanía española si era partidaria de aprobar la Constitución de la Unión Europea, Constitución Europea. El 77% de los ciudadanos españoles dijeron que sí, que eran partidarios de una Constitución Europea. Pero gracias a Dios ese bodrio no salió, porque en otros países, como fue el caso de Italia, de Francia y de los Países Bajos, la ciudadanía mayoritariamente dijo que no quería esa Constitución Europea y se requería la unanimidad de todos los países. Y por lo tanto, aunque aquí los corderitos españoles en su mayoría dijeron que sí a ese bodrio, gracias a Dios no tuvimos ni tenemos ese bodrio.
Pero ese es otro tema. Han sido 4 las consultas que se han realizado, por tanto, hasta el momento, desde el año 1977, 78 concretamente, 76, ley para la reforma política, y 4, y la última, en el año 2005. Bien, ¿qué es lo que diferencia entonces una consulta de un referéndum? Una consulta puede ser un foro de participación política, puede ser una audiencia pública, pueden ser muchas cosas. Pero lo que diferencia una consulta a un referéndum es que cuando se habla de referéndum tendrá que haberse hecho uso del censo electoral, del cuerpo electoral de una determinada zona geográfica o nacional o como le queramos llamar. Se tiene que haber manejado el censo, contado con el censo electoral. Si no se ha contado con el censo electoral, no podemos hablar de que haya habido un referéndum. Y además habrá de tratarse de una cuestión o una decisión de especial trascendencia jurídica. Es decir, tiene que haber, por un lado, unas garantías materiales. Es decir, para que se trate de un referéndum, la consulta, porque el referéndum, vuelvo a repetir, es un modelo de consulta, pues lo que tiene que tratar es sobre unas materias muy determinadas que son a las que me he referido antes en el artículo 92 de la Constitución. Y es que, en segundo lugar, tiene que seguirse un procedimiento, tener en cuenta ese censo electoral y tener en cuenta una serie de garantías para asegurar que esa consulta se ha realizado exitosamente y de una manera legal. Hay otra cuestión muy importante. Aquí hay mucha gente que está confundida o haciéndose preguntas en torno a si el señor Puigdemont podría convocar un referéndum de autodeterminación, efectivamente, en Cataluña. Bueno, el señor Puigdemont o los políticos de turno que estuvieran mandando en cada momento en Cataluña, mucha gente se plantea si eso se podría hacer. Bueno, la respuesta es que eso no se puede hacer. En el año 2010, el Parlamento catalán aprobó una ley que se llamó la Ley de Consultas, que tenía por finalidad eso precisamente, legitimar al Parlamento de Cataluña para convocar una consulta de carácter popular que tuviera por finalidad eso, que el pueblo de Cataluña se pudiera manifestar en torno a si quería o no seguir permaneciendo dentro de la organización política del Estado español. El Tribunal Constitucional se pronunció y sostuvo que la utilización del censo por parte de la Ley de Consultas catalanas para ese fin implicaba, de hecho, que aquello no era una consulta, sino que de hecho era un referéndum y que por tanto no tenía cabida en la legalidad constitucional española por una razón, porque cualquier referéndum tiene que ser convocado por el rey a instancia, bueno, por el gobierno, por el presidente del gobierno, y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado por el jefe del Estado, por el rey. No es posible convocar ningún referéndum si no se hace de esta manera. Ni en el ámbito local, ni en el ámbito autonómico, ni en ningún ámbito. Es una competencia exclusiva del Estado, como así reza el artículo 149.1, párrafo 34. Competencia exclusiva. Por lo tanto, ningún presidente, ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma, ni tampoco ningún ayuntamiento puede convocar un referéndum. No obstante, sí es verdad que la Ley Orgánica 2/80 de este mismo año, que regula las distintas modalidades de referéndum, no dijo absolutamente nada en su texto legal en torno a lo que concernía a las comunidades autónomas, aunque sí que lo hizo en relación a los ayuntamientos. Y de hecho la ley de régimen local, la Ley Orgánica de Régimen Local, en su artículo 71, prevé la posibilidad de que un ayuntamiento pudiera convocar una consulta. Una consulta, que no un referéndum, porque el referéndum, insisto, solo se puede hacer si es autorizado por el Gobierno de la Nación, promovido por este y, finalmente, digamos, beatificado por el rey. Por lo tanto, convoca
única y exclusivamente el gobierno de la nación. No lo podría hacer Puigdemont, ni lo podría hacer ningún otro parlamento de ninguna otra comunidad autónoma. En Escocia, en septiembre del año 2014, hubo un referéndum que se parece mucho a lo que se pretende hacer aquí. También están muy acostumbrados a hacer lo propio en Italia y no digamos ya en Suiza, donde allí tienen una regulación mucho más amplia de todo lo que son las consultas. Pero bueno, lo cierto y verdad es que aquí es lo que tenemos. Como os he dicho antes, desde el año 1978 ha habido 4 consultas a referéndum en España. Ha habido 7 en el ámbito autonómico y ha habido entre los años 1985 y 2017, que es el último dato que tengo, ha habido en España a nivel local 163 intentos o proposiciones de consulta, de los cuales solo 51 han sido autorizados por el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro estos puntos para que en lo sucesivo no estéis tan confundidos como muchos de vosotros habéis estado hasta ahora, gracias a esa claridad con la que nos explican los voceros mediáticos, pues en qué consiste todo esto. Pero fijaros, voy a concluir con dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una es la sentencia 103/2008, donde se pronunció el Alto Tribunal, que no es un tribunal, como ya sabéis, es un organismo institucional de carácter político, como he dicho muchas veces, donde se mostró ya claramente, donde dejó muy claro que era necesario distinguir entre lo que era una consulta y lo que era un referéndum. Bueno, pues hasta ahora, pese a lo que el Tribunal Constitucional nos haya dicho, pues lo único que cabe concluir es que un referéndum será un referéndum si concurren los requisitos a los que antes me he referido, y será una consulta si no es así. Pero es que la sentencia 31/2010, también del Tribunal Constitucional, lo que dice expresamente es que las comunidades autónomas, los parlamentos de las comunidades autónomas, no tienen competencia en ningún caso para convocar un referéndum. Esto es una competencia exclusiva, como he dicho antes, del Estado, del Gobierno de la Nación, en base al artículo 149.1, párrafo 34. Por lo tanto, concluyo. Una consulta y un referéndum no son lo mismo. La verdad es que no hay ningún texto legal donde nos expliquen cuáles son las diferencias. Hay que deducirlas por los criterios que se siguen para entender lo uno o lo otro. Un referéndum es una consulta, pero no toda consulta es un referéndum, y no son algo sinónimo. Son distintos, aunque no sé por qué motivo el constituyente y luego también los juristas lo único que hayan hecho no hayan sido precisamente clarificar, sino todavía confundir un poquito más en qué consiste un tema que en este momento tiene tanta importancia y es de tanta trascendencia y preocupa tanto a tantos. Muchas gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado. Salud y libertad para todos.